Entrevista Venevisión. En Democracia 2024. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Les saluda Margarita Oropesa. Esto es Entrevista Venevisión Democracia 2024. Faltan 10 días para las elecciones presidenciales y estamos en cuenta regresiva. Es por eso que vamos a conversar con el expresidente del Consejo Nacional Electoral, Andrés Caleca. Buenas tardes, Margarita. Muchas gracias por la invitación. Gracias por atender esta invitación de Venevisión. Hoy, a las 12 de la noche, vence el plazo establecido en la Ley de Procesos Electorales para que los partidos políticos puedan hacer postulaciones, puedan cambiar las postulaciones. ¿Cómo se interpreta la ley? Mira, la ley es muy clara y no se presta a mayores interpretaciones. Hasta hoy, a las 12 de la noche, los candidatos pueden retirar su candidatura y ser sustituidos. Por ejemplo, yo aspiraría, hay muchos rumores de que hay una serie de candidatos que están pensando renunciar hoy, declinar su candidatura. Aspiro que todos esos candidatos, con la excepción de Maduro, se retiren y apoyen a Edmundo González. Creo que la situación de polarización del país es muy clara entre el continuismo y la posibilidad de recuperar al país, de manera que están a tiempo, ¿no? Les quedan unas horas. Después el chavismo, algunos voceros del chavismo, creo que Diosdado Cabello, han dicho que la sustitución de candidatos no se podía hacer sino solamente entre los candidatos que ya estaban inscritos. Bueno, esa es una interpretación que imagínate, un poco traída por los cabellos, pero bueno, lo cierto es que está la polarización, repito, entre la opción continuista y la opción de Edmundo González, que no tiene sentido que en este momento alguien vaya a sustituir candidatos por uno que no sea Edmundo González. Yo llamo a Claudio, a Enrique Márquez, a todos esos candidatos que si van a declinar, declinen hoy antes de las 12 de la noche y apoyen a Edmundo González. Los cambios ya no se verán reflejados en el tarjetón. No, ya el tarjetón no se verán reflejados. Ya el tarjetón es el que es. Ahora, el software puede ser, hasta hoy a las 12 de la noche, puede ser redirigido, redireccionado para que la votación, por ejemplo, que haya entre una tarjeta de Acción Democrática, suponte tú que se retire el doctor Martínez y apoya a Edmundo González, si lo hace hoy antes de las 12 de la noche, el voto que se pulse por Acción Democrática en el touchscreen de la Cámara sumará a la candidatura de Edmundo González o a la que él decida, si es que retira su candidatura. A partir de mañana ya eso no es posible y entonces pudiera pasar lo que pasó en Miranda, por ejemplo, en las últimas elecciones regionales. Tú recuerdas, Margarita, se retiró la candidatura de Ocariz, pero el CNE no acomodó el software, no redireccionó el software, porque había vencido el lapso, y entonces los votos que se emitieron por la MUD en esa oportunidad fueron nulos, fueron declarados nulos. ¿Cómo reportar irregularidades en este proceso? Me refiero al día de la votación. Si algún elector, algún testigo, ve alguna irregularidad, ¿eso es denunciado automáticamente ante el Consejo Nacional Electoral? Bueno, hay un elemento de dificultad en eso, en esta elección, porque esta elección es una elección nacional, con una sola circunscripción. En consecuencia, no están funcionando las juntas municipales, que son las más cercanas a los electores. Es decir, cualquier denuncia tendría que salir desde la mesa de votación hasta el Consejo Nacional Electoral en Caracas, ¿no? Hay una distancia muy grande, pero en todo caso existe la posibilidad de que el testigo de mesa tiene el derecho, además, y la mesa tiene la obligación de que cualquier irregularidad, cualquier incomodidad al testigo de mesa sea reflejada en el acta correspondiente al final del proceso electoral. Pero además, mira, hay un hecho de participación ciudadana aquí, de veeduría ciudadana. La verificación ciudadana, que cuando se cierran las mesas. No solo eso, en el transcurso del proceso electoral, miren, todos nosotros, todos los votantes venezolanos, todos los ciudadanos venezolanos, que tenemos que cuidar este proceso nosotros mismos, y cada uno de nosotros, por lo menos los que tenemos un teléfono inteligente, cada uno de nosotros, el 28, somos periodistas. Cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que estar atentos a denunciar por las redes sociales cualquier irregularidad que notemos en nuestro centro electoral, como por ejemplo atropellos contra electores o contra testigos,
la posibilidad de que, mira, ha pasado que sacan testigos del centro electoral, coludidos a veces incluso con el Plan República. Bueno, ahí la presencia ciudadana y la valentía ciudadana para denunciar en las redes sociales en tiempo real lo que pasa en los centros es un inhibidor de irregularidades y todos tenemos que hacerlo. Lo hemos hecho en el pasado. Mira, yo recuerdo las elecciones del 2021 en el Zulia, por ejemplo, donde se tuvo un triunfo tan resonante. No solo ganó Rosales la gobernación, sino que se ganaron 15 de las 18 alcaldías. Uno de los secretos de ese triunfo de la oposición fue, bueno, primero que no había ni una mesa sin testigos, pero además que todos los centros electorales, alrededor de los centros electorales, los vecinos están organizados para impedir cualquier... Los electores son los protagonistas. Son los protagonistas y los testigos. Los testigos, yo he dicho, en este proceso electoral del 28, los héroes no va a ser el mundo, no va a ser ni siquiera María Corina, los héroes van a ser los testigos de mesa. Y nosotros, todos los ciudadanos, tenemos que protegerlos. Que no quede un solo testigo sin protección y atención de los ciudadanos. Cuando digo protección y atención es el gremio de los abogados, pendientes todos los abogados de ayudar a un testigo, de atenderlo en caso de que haya una duda. Los vecinos, mira, los testigos llegan, Margarita, a las 5:30 de la mañana a instalar las mesas. A veces son las 10 de la noche y están los testigos allí. Nosotros los vecinos, organizados. Llevarles un cafecito, una arepa, comida, estar pendiente de ellos. Y luego, como ya tú lo señalaste, cuando cierra la mesa electoral, todos los ciudadanos, todos los votantes de cada mesa electoral tenemos el derecho de observar el proceso de cierre de la mesa, de escrutinio y de transmisión de los datos. Por supuesto, ¿cuál es la limitación? El espacio físico. Si en una mesa votaron 1000 personas, no podemos pensar que las 1000 vamos a meternos ahí, pues no vamos a caber en un salón de clase. Bueno, pero nos organizamos, 10, 20 personas, ayudando a nuestro testigo. 3 puntos clave: que no haya ni una mesa sin testigo, se está trabajando en eso a toda máquina. Segundo, que no haya un testigo abandonado a su suerte en una mesa, que todos estemos pendientes de él. Y tercero, que no haya un testigo que no salga del centro electoral sin la copia del acta en la mano. Esas son las claves de este proceso electoral y de esta victoria que parece ineludible por parte de Edmundo González. 40 segundos para votar. Eso significa 90 electores por hora. Se daría el resultado electoral, el primer boletín, a primeras horas de la noche, si se va a este ritmo. Sí, bueno, el Consejo Electoral ha emitido un reglamento que habla de que las mesas electorales deben cerrar a las 6 de la tarde, si no hay electores en la mesa. A menos que haya electores en la cola. Pero supongamos que a las 6 de la tarde se cierra el proceso electoral. Mira, yo lo he dicho varias veces, la fortaleza tecnológica, la velocidad de transmisión y de escrutinio y de totalización es tal, ya en este momento, que si las mesas cierran a las 6 de la tarde, el señor Amorós, y bueno, y además una elección tan simple como esta, estamos eligiendo una sola persona, no estamos eligiendo 200 diputados. No son unas mega elecciones como ha pasado en otras oportunidades. Un solo voto por elector, un solo voto por elector. Y con esta plataforma tecnológica que tenemos, con todos los avances que hay, si a las 6 de la tarde se cerraran todas las mesas en el país, el señor Amoroso a las 7 de la noche debería estar dando el boletín. De manera que no inventen, señores del Consejo Electoral. La plataforma les permite a ustedes dar un resultado electoral muy rápido en esta ocasión. ¿Cómo va a funcionar el código QR? Bueno, el código QR, como todo código QR, es una identificación del acta. Lo que permite conocer cuál es el resultado. ¿Cuál es el resultado? O sea, a por través ejemplo, de ese código escanear QR. El código QR te va a dar el resultado total de esa acta y de esa mesa. El testigo nuestro, están siendo entrenados nuestros testigos. Acuérdate que los testigos son nominados por los partidos políticos, no es una selección al azar como el miembro de mesa. Entonces los testigos son gente comprometida con la candidatura del mundo, comprometida con los partidos que apoyan la candidatura del mundo, comprometida con el cambio, y ellos están siendo entrenados desde hace bastante tiempo. Pero los testigos de cualquier candidato. De cualquier candidato, pero me refiero a los nuestros. Igual pasa con los de Maduro, por supuesto, y los de los otros candidatos. El testigo, una de las tareas que debe hacer una vez que tiene el acta en su mano, con la que tiene que salir del centro electoral, de inmediato es escanearla y enviarla
a los al centro de comando, al coordinador de centros, porque cada centro electoral tiene testigos, pero tiene además un coordinador de ese centro. Ellos están entrenados para eso. Yo no voy a dar más detalles sobre el tema ni dónde, pero lo cierto es que nosotros haremos, la oposición venezolana hará su propia totalización. Y por eso es que necesitamos que no haya ni una mesa sin testigo y que no haya ni un testigo sin acta, porque tenemos que verificar lo que va a decir el señor Amoroso con las actas que tenemos en la mano nosotros. El sistema captahuella impide que no pueda votar ningún elector después de las 6 de la tarde, por ejemplo. Sí, ¿O esto es un mito? No. ¿Qué es lo que pasa allí? El captahuella en esta oportunidad, en este sistema que ya fue probado en el año 21, está incorporado a la propia máquina. ¿Te acuerdas que antes el captahuella era una maquinita aparte, que uno entraba al centro electoral y primero te tomaban las huellas? Ahora ya eso no va a ocurrir. La huella activa la máquina en la propia mesa de votación. Por supuesto, hay casos de electores cuya huella no está registrada en el sistema de identificación nacional. Es una minoría, pero ese caso existe. Hay un procedimiento para eso. Y luego no hay posibilidad de que un elector suplante la huella de otro. De manera que este es un sistema bastante robusto. Hay que tener cuidado, sobre todo, con aquellos sitios donde, porque la circunstancia del local lo impide, en la votación es manual. ¿O una o dos mesas? No, bueno, en esos casos si hay la máquina es el mismo problema. La limitación o el peligro que tienen los centros de una o dos mesas, muchos de ellos situados en bases de emisiones, incluso en instituciones de orden público. El peligro que tienen es que el testigo sea hostigado y no pueda participar en el proceso. Ahí estamos muy atentos. Luego pusieron una restricción absurda, violando la ley. Recuerda que de los testigos tenían que ser votantes de cada centro de votación donde iban a ser testigos de la mesa correspondiente. Es una limitación tremenda que le pusieron a todos, porque eso trajo muchos problemas para cumplir con el padrón electoral desde el punto de vista de la oposición, pero le pasó lo mismo tenemos que hacer una pausa. Al madurismo. Bueno, vamos. Nos acompaña Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Ustedes quédense allí, ya venimos. Más de Entrevista Venevisión Democracia 2024. Entrevista Venevisión en Democracia 2024. Continuamos en Entrevista Venevisión Democracia 2024 conversando con Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pasa si hay una falla eléctrica el día de las elecciones? Sí, bueno, imagínate que se vaya la energía eléctrica en un centro de votación. Las máquinas electorales tienen un backup, un respaldo, una pila, pues para hablar en términos muy claros, que pueden mantener encendida la máquina hasta 9 horas sin energía eléctrica de la calle. De manera que no debiera haber problema, a menos que hubiese un gran apagón nacional en Venezuela. En ese caso, el reglamento electoral es muy importante que lo tengamos claro. En el caso de una mesa donde la máquina, por ejemplo, se dañó sencillamente y no hay posibilidad... Hay que reponerla. Hay que reponerla, pero imagínate que no hubiera posibilidad de reponerla. Bueno, el proceso va a manual. Y hay todo un instructivo del proceso manual como era antes, pues, ¿no? En el material electoral que va a llegar a las mesas electorales el día 26, llega la máquina y llega el backup de respaldo de si es necesario ir a un proceso manual. Y el Plan República tiene que resguardar ese material electoral, es la labor y del las Plan máquinas de votación. La labor fundamental del Plan República, además de vigilar el orden público alrededor de los centros de votación, es por supuesto resguardar el material electoral. No solo cuando lo llevan y se instala la mesa, que es muy importante esto, las mesas se deben instalar el día 26. En ese momento deben estar los miembros de mesa allí y deben estar los testigos, si es posible, también verificando la instalación, la llegada del material electoral en cada centro y la instalación de las mesas. Y luego el Plan República, al final del proceso, tiene la responsabilidad de recoger las actas originales, trasladarlas a los centros de acopio del Consejo Nacional Electoral y las máquinas y todo el material electoral, las cajas, etc. ¿En cuánto estima la participación? Algunas encuestadoras han hablado de 60 a 80%. ¿Sobre qué base?
Sí, bueno, en primer lugar tenemos que estar claro que el padrón el registro electoral que está oficialmente 21 habilitado para 300 21.300.000 y tantico, es un padrón electoral que no se corresponde con la realidad, porque de ese 21 millones y pico que están allí registrados, recuerden ustedes que hay aproximadamente 4,5 millones de votantes que están en el exterior y que en consecuencia no pudieron actualizar sus datos para votar en el exterior y entonces no pueden votar, no están aquí ni pueden votar donde están. Ya eso acota tremendamente, casi un 30% menos de electores de lo que dice el CNE. Aparte de eso, hay aproximadamente 2 millones de electores, Margarita, que han migrado internamente en Venezuela desde los últimos procesos electorales hasta ahora, con una crisis económica gigantesca, la pandemia, eso provocó que hubo una gran migración interna, y en este proceso electoral tan atropellado, con adelantadas las elecciones como lo hicieron, el registro electoral se abrió ampliamente para el país y hasta cierto punto, ¿no? Apenas 27 días. Entonces, gran parte de esos electores no tuvieron tiempo de ajustar sus datos. Entonces, te pongo un ejemplo, un elector que está inscrito en Machica y que ahora vive en Higuerote. Es muy posible que esos electores no puedan votar porque tendrían que trasladarse a Machique. La gente no tiene dinero para eso, no hay transporte para eso, etcétera. Entonces, allí se diluyen también una serie de electores que en la práctica no están habilitados para votar. Y la abstención en el orden del 20-25%, como tú lo dijiste. Eso es lo que se llama en términos electorales, en el metalenguaje de los técnicos electorales, prácticamente la abstención estructural de Venezuela, entendiendo por la abstención estructural aquella que se produce siempre. En cualquier proceso electoral hay un 20% que no vota. Nos queda poco tiempo. ¿Cómo será la observación electoral del Centro Carter y de la ONU? Bueno, la de la ONU no es propiamente una observación electoral. Es una comisión que ha sido invitada, muy buena. Es bueno aclarar eso. Sí, no es un observador electoral en el sentido que ellos no van a presentar un informe sobre el proceso. Ellos son unos invitados, creo que tiene un nombre, no recuerdo el nombre realmente, pero tirando flecha, creo que se llama una misión de verificación. El Centro Carter no, ese sí es una misión de observación electoral, o sea, el Centro Carter tendrá acceso a todo el proceso electoral, en esta última fase, por supuesto, y podrá, y seguramente lo hará, emitirá un informe sobre el proceso, sus irregularidades detectadas o sus fortalezas detectadas. Pero además, tenemos que recordar que también hay una gran cantidad de organizaciones, bueno, una gran cantidad, tenemos observadores nacionales muy capacitados. Mira, el Observatorio Venezolano de Elecciones es una ONG estupenda, súmate. La Asamblea de Educación, nosotros tenemos suficientes observadores, pero repito, una elección no la deciden los observadores. ¿Quiénes la deciden? Los testigos. Los testigos. Los testigos. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero una última pregunta rapidito. ¿Usted recomienda a los venezolanos votar temprano? Votar temprano, trasladarse a votar temprano para que quede tiempo suficiente para que ustedes puedan atender a los testigos. O sea, vote y después nos vamos para la casa y vamos a hacer unas arepitas, vamos a hacer un barato de papelón. La parrillita no es real para eso. Bueno. Y luego a las 4 o 5 de la tarde regrese al centro electoral. Bueno. ¿Te acuerdas que antes uno votaba tempranito, se iba para su casa, hacía la parrillita y esperaba que tú salieras por televisión y nos diera quién había ganado? Eso ya no es así. Bueno. Aquí hay que irse para el centro electoral y ayudar a nuestros testigos y verificar el proceso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Manuel. Estuvo con nosotros Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Recuerden seguirnos a través de Venevisión Play y esta noche en la emisión estelar de Noticias Venevisión. Participa el 28 de julio, expresa tu opinión, tu voto cuenta. Entrevista Venevisión. En Democracia 2024.